Muy buenas noches o muy buenas tardes donde quiera que te encuentres. Que la paz del Todopoderoso permanezca en tu corazón. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante y muy esencial para todo aquel que se considera ser cristiano y que tiene hambre de conocer más de la palabra de Dios. Hoy vamos a desarrollar un tema que lo podemos ver en los tres evangelios. Aquí vamos a tocar los libros sinópticos o los evangelios sinópticos del Nuevo Testamento. Hay tres evangelios sinópticos del Nuevo Testamento y uno que no lo es. Pero en este estudio vamos a aclarar por qué no lo es el libro que no es considerado sinópticos. Entonces, en este momento lo lo vamos a estudiar y juntos vamos a aprender. Y al aprender juntos es muy importante porque estamos entendiendo que queremos más de Dios y que queremos conocer más y entender más su palabra para poder fortalecer nuestra fe y nuestras convicciones en el Señor. Por eso es muy importante. Y agradezco tu tiempo. Que Dios bendiga tu tiempo. Que Dios bendiga el momento en que tú vas a ver este video. Porque estoy seguro que será de mucha bendición para tu vida. Bueno, vamos a comenzar. Los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos que incluyen Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son los libros sinópticos. Son una parte esencial del Nuevo Testamento y constituyen una fuente primordial para el conocimiento de la vida, ministerio y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque cada uno tiene su propio estilo y enfoque, comparten muchas similitudes en sus narrativas y enseñanzas, lo que los hace sinópticos. Una palabra que proviene del griego y significa ver juntos. Ver juntos significa la palabra sinóptico. Punto número 1. ¿Por qué el Evangelio de Juan no es sinóptico? Aquí vamos a entrar el por qué no es considerado sinóptico el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no es considerado sinóptico debido a sus diferencias narrativas en estilo, contenido y estructura con respecto a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Es muy diferente. Aquí hay algunas razones clave. Pon mucha atención a las razones clave. Enfoque y contenido. Recuerden, su enfoque y su contenido es que marca la diferencia entre los tres libros. Perspectiva teológica. Juan presenta una visión más desarrollada teológicamente de Jesús. Desde el principio, Juan enfatiza la divinidad de Jesús como se ve en el prólogo de Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, donde Jesús es descrito como el Verbo eterno que se hizo carne. Eso es lo que Juan narra, relatos únicos del libro de Juan. Aproximadamente el 90% del contenido de Juan es único y no se encuentra en los libros sinópticos. Esto incluye conversaciones detalladas y discurso como el diálogo con Nicodemo, Juan capítulo 3, con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Ausencia de parábolas. Recuerden que en el libro de Juan no vamos a encontrar parábolas. Solamente podemos encontrar las parábolas en los primeros tres libros, pero en el libro de Juan no se narra de parábolas, cosa que yo no lo sabía.
pero gracias a Dios estoy aprendiendo y juntos vamos a aprender. Dice, ausencia de parábolas, a diferencia de los sinópticos, se utilizan parábolas. En los sinópticos se utilizan parábolas. En su lugar, utiliza discursos y declaraciones alegóricas. En el libro de Juan, discursos y declaraciones alegóricas se ve en el libro de Juan. Cronología y ubicación, eventos y festivales. Juan menciona varias fiestas judías y viajes de Jesús a Jerusalén que no se encuentran en los sinópticos. Esto sugiere un conocimiento diferente de los movimientos y el ministerio de Jesús. Tiempo del ministerio. Juan presenta un ministerio de Jesús que parece durar al menos 3 años, basado en la mención de múltiples Pascuas, a diferencia del enfoque de un año predominante en los sinópticos. Dice estilo y estructura. Estructura literaria. Juan está estructurado de manera diferente, con una clara visión entre el libro de los sinópticos, Juan capítulo 1 al 12, y el libro de la gloria, Juan capítulo 13 al capítulo 21. Discurso extendido. Juan menciona largos discursos y diálogos de Jesús, como en el discurso del pan de vida, Juan capítulo 6, y las enseñanzas en la última cena, Juan capítulo 13 al 17. Propósito teológico. Intención explícita. Juan declara explícitamente su propósito. En Juan capítulo 20, versículo 31, que es que los lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida en su nombre. Esto refleja un enfoque más espiritual y más relativo. En este libro refleja un enfoque más espiritual y más relativo. Por lo tanto, aunque el Evangelio de Juan relata vida y enseñanza de Jesús, lo hace de una manera que difiere significativamente en estilo, estructura y contenido de los evangelios sinópticos, lo que lo hace único en su enfoque y presentación. Evangelios según Mateo. Este es el libro sinóptico. Autor: tradicionalmente atribuido a Mateo, el recaudador de impuestos y uno de los 12 apóstoles. Audiencia objetiva: principalmente judíos. Tema principal de este libro de Mateo: Jesucristo como el Mesías prometido y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. O sea que ahí se narra más las profecías, lo que se venía diciendo en el Antiguo Testamento. Mateo narra en su libro, todas las profecías de lo que se escuchaba en el Antiguo Testamento. Ahí es donde lo podemos ver el cumplimiento en el libro de Mateo. Cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Estructura: organizado en torno a 5 grandes discursos de Jesús, incluyendo el Sermón del Monte. Elementos destacados: genealogía de Jesús, la infancia de Jesús, parábolas del reino, enseñanzas sobre la ley y la ética del reino y la gran comisión. Porque ahí en el libro de Mateo podemos ver la genealogía de Jesús, de cuántas generaciones pasaron hasta cuando Jesús nació,
y podemos ver las enseñanzas de Jesús y las parábolas de Jesús, donde enseña a la gente, donde trata de la manera de que la gente o el pueblo entienda la palabra del Señor. Por eso Jesús usaba muchas parábolas. Entonces, de alguna forma, la gente tenía que entender sí, aprender. Entonces, eso es lo que narra más Mateo y la Gran Comisión. Recordemos que en el libro de Mateo capítulo 28 es la Gran Comisión. Todo aquel que se proclama ser cristiano ya tiene una comisión, ya tiene una labor, ya tiene un trabajo, ya tiene algo que hacer en el reino de Dios. Y eso es lo más hermoso, porque después de ser inútil, te vuelves útil en el reino de Dios. Eso es lo más hermoso. Ahora vemos el libro de Marcos. Según Marcos, autor tradicionalmente atribuido a Marcos, un compañero de Pedro, que más adelante podemos encontrar su nombre, que se llama Juan Marcos. Es un primo de Pedro y es un compañero, perdón, es un compañero de Pedro, primo de Bernabé. Audiencia objetiva, gentiles romanos. Este libro fue dedicado a los gentiles romanos. Entonces podemos ver tema principal: Jesús como el Hijo de Dios y su ministerio dinámico, estructura, centrado en la acción y los hechos de Jesús más que en sus enseñanzas detalladas. Continuamos aquí la enseñanza, elementos destacados, un relato rápido y conciso, énfasis en los milagros y la autoridad de Jesús y la pasión de Cristo. El Evangelio este es el Evangelio de Lucas, autor tradicionalmente atribuido a Lucas, un médico y compañero de Pablo. Se cree que María, la madre de Jesús, proporcionó a Lucas muchos de los detalles que él relata en su libro. Audiencia objetiva, gentiles, con un enfoque universal. Tema principal: Jesús como el Salvador de los pueblos. Estructura: presenta una narrativa detallada y ordenada cronológicamente, o sea, estructuradamente. Elementos destacados: relatos detallados de la infancia de Jesús, parábolas únicas como el buen samaritano y el hijo pródigo, y un énfasis en la misericordia y el perdón. Si nos damos cuenta, hay una gran diferencia, que el libro de Juan es totalmente diferente. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver esta parte, cómo los libros parecen que fueran lo mismo lo que dice los 4 evangelios, pero es la misma enseñanza, nada más que de diferente forma. Diferente forma lo dicen ellos. Y como podemos ver que en el libro de Juan no vamos a encontrar parábolas. Y dice 5 aspectos de los evangelios sinópticos. Vamos a ver los 5 aspectos de los evangelios sinópticos. Aspecto de los evangelios sinópticos. Uso de parábolas, dice. Los sinópticos son conocidos por su uso extensivo de parábolas, que son relatos cortos con significados morales o espirituales. Estas parábolas son fundamentales para entender las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. O sea, ese es el propósito de las parábolas, que podamos entender el mensaje del Señor, que tú y yo podamos entender, y así poder atesorar nuestro corazón, porque algo que no entendemos no podemos retenerlo porque no lo entendemos. Entonces Jesús, de alguna forma u otra, Él busca la manera para que todos reciban.
para que todos puedan ser saciados, para que todos puedan comer de la palabra del Señor. Y es muy importante que cuando nosotros prediquemos, tratemos la forma de traer ejemplos o algún testimonio o algo que la gente pueda entender, que la gente pueda captar, porque no todos tenemos la misma habilidad o el intelecto de poder entender ciertos mensajes, ciertos temas. Entonces nosotros tenemos que conocer el pueblo, tenemos que conocer el pueblo para poder impartir la palabra del Señor. Y si nosotros no conocemos al pueblo, pues podemos traer muchos ejemplos, como Jesús hizo parábolas. Entonces en estos evangelios podemos ver que se usaron para enseñar sobre el reino del Señor. Las parábolas son relatos breves que utilizan situaciones cotidianas o elementos fácilmente comprensibles para transmitir enseñanzas morales o espirituales más profundas. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y eso nos va a ayudar para que el pueblo pueda entender. Narrativas de la infancia. Mateo y Lucas incluyen relatos detallados sobre el nacimiento e infancia de Jesús, proporcionando perspectivas únicas, mientras Mateo se enfoca en José y la visita de los magos. Lucas narra la anunciación a María y el nacimiento de Jesús en Belén. Milagros y sanaciones. Los sinópticos registran numerosos milagros y sanaciones realizadas por Jesús, destacando su poder y autoridad divina. Estos eventos también sirven para validar su mensaje y su identidad como el Mesías. Enseñanzas sobre el discipulado. Estos evangelios presentan enseñanzas detalladas sobre lo que significa ser discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús, enfatizando la necesidad de la fe, el arrepentimiento y el seguimiento en la vida diaria. Perspectiva sobre la pasión y resurrección. Aunque en cada evangelio presenta la pasión, muerte y resurrección de Jesús de manera ligeramente diferente, todos enfatizan estos eventos como el clímax de la misión redentora de Jesús. Énfasis en el reino de Dios. Los evangelios sinópticos abordan con frecuencia el concepto del reino de Dios o el reino de los cielos. Término utilizado en Mateo que concluye un tema central en las enseñanzas de Jesús. Este concepto abarca tanto como dimensión presente como futura, destacando la justicia, la paz y la salvación. Es importante señalar que la Biblia no describe el reino de Dios como un reino terrenal en el presente. En cambio, se refiere al dominio universal o celestial de Dios, así como a su soberanía en nuestras vidas personales. Además, se entiende que Jesús reinará en la tierra después de la gran tribulación, un periodo que concluirá con el fin del reinado del anticristo. Qué bonito que estamos viendo estos. Contexto histórico y cultural. Los sinópticos reflejan el contexto histórico y cultural del siglo I en Palestina, proporcionando detalles sobre las costumbres judías, la ocupación romana y las tentaciones sociales y religiosas de la época. Interrelación
interrelación y diferencias. A pesar de las similitudes, cada libro, cada evangelio sinóptico tiene diferencias en el enfoque, el tono y los detalles. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Mesías y el cumplimiento de la ley judía. Marcos lo relata en acción constante y Lucas enfatiza su compasión universal. Así es que nosotros podemos ver las diferencias que pueden tener estos libros y podemos ver que entre más nosotros entendemos mejor estos libros, mucho más mejor vamos a entender los propósitos y cuál fue la razón, cuál fue el impacto después. Y eso solamente lo podemos ver leyéndolos. Porque aquí, en otras palabras, di un resumen, o estamos dando un resumen nada más. Pero cuando ya cada uno de nosotros comienza a leer esos 4 evangelios, por lo menos, que sea una meta durante el año. Son 12 meses que tiene el año. Podemos leer un libro durante 3 meses. Son 4 libros, 4 evangelios, los 3 sinópticos y uno que no es sinóptico, que es Juan. Y lo podemos leer. En 3 meses que nos proponemos a leer un libro, lo terminamos. En un año terminamos los 4 libros para entender mejor estos 3 libros y el libro de Juan. En cuanto más vamos a entender, mucho más mejor, como vuelvo a repetir, nuestro acercamiento hacia Dios. Y no es de nadie más el honor o el quien va a ser beneficiado, sino que somos nosotros. No es nadie más que eres tú, soy yo que va a recibir esa bendición. Así es que muchas gracias por el momento, muchas gracias por el tiempo que te quedaste. Bueno, ni media hora duramos, pero en otras cosas podemos durar más tiempo. Y a veces vemos cosas que no edifican nuestra vida, pero algo que nos puede edificar es muy importante que nosotros podemos dedicar este tiempo. Así es que muchas gracias nuevamente. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde donde quiera que estén. Que siempre el amor y la misericordia de Dios con ustedes. Hasta pronto.